¿Qué están viendo? Sí, vemos, profe, lo que El estamos viendo, explorador pues, con los PDF, profe. Con las El, diapositivas, sí. no ven la diapositiva. No. No, el vemos contenido de la el... carpeta teoría nada más. Claro. Dale, no. Está. Entonces tengo que compartir. A ver. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí tienen, ahí sí ven la diapositiva. Sí, Sí, profe. perfecto. Dale, está. Otra aclaración, chicos. Este año vamos a cambiar la modalidad del práctico. Vamos a dar toda la teoría. Hoy vamos a dar una parte. La otra parte la vamos a terminar de dar el lunes siguiente, que tengamos clase, que es creo que es el 25, si no me equivoco. Y la parte práctica, yo les voy a dar unos ejercicios prácticos para que ustedes los resuelvan y demás, pero el práctico realmente se les va a considerar aprobado a través de un cuestionario que se le va a habilitar en el Moodle, en el aula virtual. Por eso también es importante que todos los que van a cursar estén registrados en el aula, en el Moodle, en el aula virtual. En ese le voy a habilitar un cuestionario y lo van a tener que ir respondiendo de múltiple choice. La nota que sacan de ahí es la nota que tienen respecto al tema 2. Es la nota que a ustedes les va a servir para el tema de la regularidad y la promoción. ¿Se entiende? De igual modo, nosotros vamos a resolver el práctico en clase y en base a ese práctico que resolvemos, ustedes van a tener que responder el cuestionario. ¿Estamos? Es una pequeña evaluación que van a tener. No entendí. ¿No entendiste? No. O sea, no. Hoy vamos a dar teoría, ¿sí? Hoy vamos a dar la segunda parte de la teoría. La clase siguiente yo les voy a preparar un práctico. Ese práctico lo vamos a resolver en la clase, ya sea que, o sea, yo siempre voy a estar presencial, yo siempre me voy a ir a la facultad. Lo vamos a resolver con los chicos que están presencial y con los chicos que están virtualmente. Vamos a resolver todo el práctico, van a tener resuelto. Con ese práctico resuelto que ustedes se llevan a sus casas, van a tener que completar un cuestionario que les voy a habilitar en el Moodle. Ese cuestionario le va a llevar más o menos una hora y media a completar. Y la nota que obtienen de ese cuestionario es la nota que se les va a pasar al profesor de la asignatura respecto a este tema puntualmente. Años anteriores, yo lo que le hacía era, le hacía entregar los prácticos, yo los corregía y yo les ponía el puntaje. Este año, por una cuestión de la masividad, decidimos cambiar eso y ustedes van a tener que responder directamente un cuestionario en el Moodle. ¿Estamos? ¿Ya han Sí. respondido algún cuestionario en el Moodle? Sí. Dale, va a ser exactamente lo mismo, pero en este caso va a ser puntual de un solo tema. ¿No? Gracias, profe. Listo. Profesora, ¿Listo? ¿puede tildar para grabar? Entonces, después nos pasamos también. Nos queda Sí, pero no la me está clase. dando la opción. Ah, espera. Ah, no, no me está habilitando el permiso para grabar. Profe, ¿a esos cuestionarios del Moodle se van a poder acceder una sola vez? ¿O veo que hay veces donde uno puede probar un nuevo intento? Lo voy a, lo voy a consultar con lo voy a consultar con Silvana, que es mi par. A ver, denme un segundo a ver si... No se vayan, se quedan todos ahí. Silvina, y consultar en el chat si esta sería la primer nota de ellos.
Volví nomás. Intenté porque me habían pasado un código de acceso como anfitrión, pero me dice que el código es erróneo, así que no voy a poder poner a grabar la clase. Sí, te consultaba. Ahí los chicos preguntan en el chat si esta sería la primer nota del trabajo práctico. Sí, esta sería la primera nota de la asignatura. Después la segunda nota de la asignatura es la parte del laboratorio y el tema 3. Y ahí van a tener el primer parcial. Profe, ¿Sí? entonces los horarios y las comisiones de los laboratorios recién estarían para después de la semana esta de exámenes, ¿no? No, eso va a estar mucho después. Ese va a Ah, estar bueno. la semana de mesa de exámenes, vamos a tener clase nosotros, ahí no va a estar todavía. Y posiblemente nosotros nos extendamos una clase más. Y después recién van a empezar con el profesor Beglia lo que es el tema 1 y el tema 3. Y él le va a avisar cuándo arrancamos con el laboratorio. Generalmente el laboratorio empezamos en abril. Abril, más o menos la segunda semana de abril. Así que tranquilos con lo que es el tema del laboratorio. Bueno, vieron que la clase pasada habíamos visto toda la parte de conversión entre los distintos sistemas y la representación de la información, o sea, la representación de los números en sistemas binarios. Pero lo habíamos visto de una manera general. Habíamos visto cómo pasar un número decimal, pasarlo a binario, cómo de binario a decimal y la de conversión entre los distintos sistemas, pero sin ningún método en particular. Entonces, lo que nosotros vamos a ver esta clase es la representación de esa información, o sea, cómo vamos a representar los sistemas con signo, los bits con signo, puntualmente, dentro de lo que son los sistemas de numeración binaria. Para representar los números binarios tenemos lo que es el módulo y el signo, el complemento a la base, que es el complemento a 1 y el complemento a 2, y el exceso elevado a la n-1. Básicamente, los tres primeros, módulo y signo, complemento a 1 y complemento a 2, son una forma de representar similares. Las tres se van a representar de las formas similares, variando solamente lo que es el número negativo. En cambio, lo que es representación en exceso es el único que varía completamente y a diferencia de los otros sistemas de representación, los números van a aparecer ordenados. Es decir, si es un número que inicia, es decir, si el número inicia con 0, por ejemplo, como el menos 128, me está representando que es un número negativo. Y si el número inicia con 1, en el bit más significativo, le estoy hablando siempre, me va a representar que es un número positivo. Esa va a ser la única diferencia que tendríamos entre un sistema, entre lo que es el exceso elevado a la n-1 y lo que son las otras tres formas de representar. En lo que es módulo y signo, lo que se hace es, independientemente de la cantidad de bits que nosotros tengamos, para el caso del ejemplo tenemos 8 bits, puede ser que tengan 5, puede ser que tengan 3, puede ser que tenga 10, eso va a variar. La cantidad de bits puede llegar a variar, pero siempre es la misma forma. Lo que se hace es el bit que se encuentre situado más a la izquierda, ¿sí?, o el bit más significativo, me representa al signo, solamente lo que es el signo. Este 0, este valor que se encuentra acá, es el número que me representa si es un número positivo o si es un número negativo. Si este valor, el que se encuentre más a la izquierda, es un 0, quiere decir que es un número positivo. Si en cambio es un número 1, es decir,
se cambió, es un número negativo. Los siguientes bits, o sea, todos los bits que me quedan después de este, lo que me hacen es representar el módulo del número. Me representan al número en sí. En el ejemplo, estamos representando al número 10. ¿Se acuerdan que el lunes les mostré cómo ir prendiendo y apagando los números, los dígitos de acuerdo a la posición para ir haciendo lo que es el número? En este caso representamos el 10, mantenemos prendido lo que es el 8 y el 2, y al ser un número 0, este número es 10 positivo. Si en cambio yo pongo 1 y represento el módulo, estoy representando menos 10. Básicamente, lo que cambia es solamente el bit de signo. Este sistema de representación tiene el inconveniente de que vamos a tener representado dos veces a lo que es el número 0. Vamos a tener un 0 positivo, como lo representa hasta acá, y un 0 negativo. La única diferencia es el bit de signo. Y acá abajo tienen el rango de representación, es decir, la cantidad de números, de caracteres que ustedes van a poder representar con n bits. En este caso, como son 8 bits, van a tener entre menos 127 y 127. Ese va a ser el rango de representación. Para lo que es el complemento, nosotros vamos a representar números positivos. Para el caso puntual de lo que son los complementos negativos, les invito a que vayan a ver el libro de Arquitectura de Computadoras de Morris Manno, en la página 21, que lo vamos a ver bien en la clase que viene, en la clase presencial. Básicamente, para el complemento A1, o sea, resumiendo todo lo que está en el capítulo de Morris Manno, lo que le dice que para representar un número en complemento, lo que hacemos es, de vuelta, el bit que se encuentra más a la izquierda es el valor que me representa el signo. Es decir, este 0 y este 1 me representan el signo. 0 positivo y 1 negativo. ¿Cuál es la diferencia con módulo y signo? Básicamente, para los números positivos se representa el 10 de la misma forma. Se representa el 10 en su forma normal, es decir, se activa lo que es el punto 8 y el 2. La suma de los dos me da el 10. Es decir, para el número positivo no hay variación. Va a cambiar cuando yo quiera representar el número negativo. Para representar el número negativo, lo que hacemos es complementamos todos los dígitos que tengo completamente. Es decir, si yo tengo un 0, voy a colocar un 1. Si tengo un 1, voy a colocar un 0. Es decir, cambio todos los valores por su valor complementario, incluido el bit de signo. El por qué se hace así es bastante largo de explicar y es lo que le invito a que lean en el capítulo 21 de Morris Manno. Pero básicamente esta es la forma de representar lo que es el complemento A1. Representamos el número positivo, como siempre en su forma normal, y para el negativo complementamos todos sus dígitos. Volvemos a tener el inconveniente de que tenemos dos formas de representar el número 0, que va a ser o todos ceros o todos 1. Por tal motivo, cuando vayamos a representar el rango de representación, tenemos que restarle estas dos formas de representar. Y de vuelta me queda que mi rango es de menos 127 a 127. Esto es para lo que es el complemento A1. Para el que le sigue, que es el complemento A2, para los números positivos no hay variación. Para los números positivos se representan todos los números, incluido el 0, que me representa el número positivo, se representa el número 10 positivo, no hay ningún inconveniente. ¿En qué va a variar? Para los números negativos, lo que vamos a hacer es,
Dos pasos. Primero lo vamos a pasar al complemento A1, es decir, vamos a complementar todos sus dígitos, incluido el de signo. Donde tengo un 0, coloco un 1, donde tengo un 1, coloco un 0, y de esta forma me queda representado menos 10 en complemento a 1. El segundo paso que tengo que hacer es al resultado que obtuve del paso anterior, en el bit menos significativo le sumo 1. Entonces, 1 más 1 es 0, con acarreo de 1, y ahí empiezo a realizar la suma. Este valor que obtengo del resultado de la suma es la representación en complemento A2 de menos 10. Varía en la representación de lo que es en complemento A1, A1, en el hecho de que tengo que sumar un valor en el dígito menos significativo. Esa sería la única diferencia. En este caso, ya empezamos a tener una diferenciación de lo que va a ser el 0. No vamos a tener dos formas de representar, solamente vamos a tener una forma de representar al 0, que va a ser todos los dígitos apagados, es decir, todos ceros. Y ahí está representado el 0, como se puede ver, se van anulando y solamente tenemos una forma de representar el valor 0. Por lo tanto, como solamente tengo una forma de representar el 0, mi rango de representación va a ser desde menos 128, porque le agrego el menos 1 que le estaba restando por el 0, hasta 127. ¿Se entiende? Es decir, mi rango de representación va a ser 1 más que en complemento a 2 y en complemento a 1 y en módulo y signo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, creo que lo había explicado anteriormente, pero con respecto a lo de acarreo, no sé a qué era que se refería. Todavía no expliqué acarreo. Ah, ok. Todavía no dimos acarreo. Solamente estoy, en este caso, solamente complemento a 1, complemento a 2. El acarreo, te adelanto, es en este caso, cuando, si ustedes miran la suma, van a ver que tengo un dígito. Si considero este dígito que está acá, tengo 9 dígitos realmente, ¿no es cierto? Pero la cantidad de bits que yo tengo es 8. Entonces, es lo mismo que ustedes que pasa cuando ustedes suman 9 más 1. 9 más 1, ¿cuánto es? En decimal. 9 más 1, ¿cuánto es? 10. 10. No, no. 9 más 1 es 0 con acarreo de 1, porque llevaste el 1 por fuera de lo que es la representación. Es lo mismo, 10, el valor 10 está fuera de la capacidad de representación de un dígito de los números decimales. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? O sea, ya sé que a nosotros nos enseñan que 9 más 1 es 10, pero legalmente 9 más 1 es 0 con acarreo de 1. Acarreo, llevo 1 más por fuera de lo que es la representación. Entonces, acá tengo 8 bits. Cuando hago la suma, fíjense que el último es 1 más 1, 0, con acarreo de 1. Este 1 es el acarreo de este. 1 más 1 es 0, con acarreo de 1. Eventualmente, en complemento a 2, ese acarreo se descarta. Por eso tenemos solamente una representación del 0. En el de arriba, ¿podría explicar, profe, en el de menos 10? Acá está corrido nomás acá no tengo acarreo. Acá está corrido nomás la representación. Acá tenemos 1 más 1, 0, con acarreo de 1. 1 más 0, 1. Y a partir de ahí ya empiezan a bajar todos los dígitos. En este caso no tengo acarreo. Lo que sí se pasó es que la filmina se corrió. Pero este 0 viene acá abajo. 1 más 1, 0, con acarreo de 1. 1 más 0, 1. Y a partir de ahí ya empiezo a bajar 1, 0, 1,
1, 1 y 1. ¿Se entiende? Profe, ¿podría repetir cuál es el paso 1 para el complemento 2 a 2? El complemento a 1. El primer paso es complementar todos los dígitos. Los volvés, o sea, el primer paso sería hacer complemento a 1. ¿Se entiende? Complemento Sí, a sí. 1 sería pasar los ceros a 1 y después sumarle 1, ¿así? ¿O no, profe? El Cuando yo complemento te a 1 digo complemento a 1 es eso. Complemento a 1 vos tenés tu número que quieres representar y para pasarlo a número negativo complementás o cambiás todos los números. Es decir, donde tenés un 0, ¿cuál es el opuesto del 0? El 1. ¿Cuál es el opuesto del 1? El 0. Y así sucesivamente vas cambiando uno por uno todos los dígitos. Eso es complemento a 1. Eso es representar el número en complemento a 1. Para complemento a 2, el primer paso es ese, hacer el complemento a 1. Complementás todos los dígitos, o sea, todo el número positivo. Sí o sí tenés que representar primero el número positivo. Con el número positivo complementás todos los dígitos. Donde tenés un 0 pones un 1, donde tenés un 1 pones un 0. Y así con todos los dígitos. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es sumarle un 1 al bit menos significativo. Y a partir de ahí hacer la suma. ¿Estamos? Profe, yo por ahí tengo todavía la cabeza en lo de álgebra de Google y eso, ¿veo? ¿Hay 1 más 1 no sería 1, digamos? O estoy mezclando nada que ver. ¿Por qué es 0, Estás digamos? mezclando, porque 1 más 1 realmente es 2. Y el 2 excede mi capacidad de representación. Es más, si vos te fijas y representás el 2 es el siguiente bit que está activo, ¿no es cierto? Dentro de lo que son los pesos. Ok, sí, ¿Está? sí, sí. Ah, ¿Me entendés? Entonces, 1 más 1 legalmente es 0. Por eso se dice que 1 más 1 es 0 con acarreo de 1. El 1 ese que te va a representar el 2 es el siguiente bit que vos vas a activar para para poder representar el 2 realmente. ok, profe, ok. ¿Se entiende? O sea, por eso le vuelvo a repetir. 9 más 1 es 10, pero no es 10 legalmente, es 0 con acarreo de 1. Es el próximo dígito. Tengo que habilitar un peso más, una posición más para poder representar el 10. Entonces tengo el acarreo al siguiente dígito. Lo mismo se aplica con el 0. Y es el único caso. Porque 0 más 0 es 0 y 1 más 0 es 1. O sea, no habría ningún inconveniente. ¿Estamos? Sí, profe, sí, sí. A ver. Igual toda esta parte le va a quedar más clara cuando tengamos la parte práctica. Ahí van a poder ver lo que es la diferencia. El otro método que tenemos para representar los números en punto fijo es exceso. ¿Cómo? No te entiendo. Parece que un micrófono abierto nomás. Ah, dale. El exceso A2. Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Solamente activarlos cuando cuando quieran hacer alguna pregunta. El exceso A2 tiene la particularidad de que no utilizamos bit de signo. En este caso, todos los dígitos que tenemos, todos los bits con los que contamos, básicamente se utilizan para representar al número. Por ejemplo,
si yo lo que quiero es representar el número 25, como el que está ahí, lo que se hace es, miro cuántos bits tengo para representar, ¿no es cierto? En este caso tengo 8 bits. En general siempre trabajamos con 8 bits porque es el que me representa un byte. Por eso generalmente es el ejemplo clásico. Pero la cantidad de bits, le vuelvo a repetir, puede variar. Entonces, Fernández, ¿puedes apagar por favor tu micrófono? Profe, usted nos puede mutear a todos, entonces. Ojalá Sí, pudiera, corazón. sí puede, tiene la opción, por lo menos en Zoom se Chale, puede. profe. Echale. Sil, Sí, tiene. Sil, ¿puedes hacer eso? Porque yo en pantalla completa no tengo la... No me da la opción, ya estuve mirando, Sil, para mutear, pero no tengo permiso. Sí, Hacemos no, otra llamada sin él, profe. ¿Vamos? el usuario de administrador no nos pasaron. Nos pasaron la clave, pero no el usuario. Por eso no. Pero bueno. Lo que hacemos es, tenemos 8 bits para representar la información. Generalmente es un byte. Lo que se hace es, vamos a representar en exceso. Ese exceso se calcula como 2 a la n-1. Ese es el exceso que le vamos a agregar, es decir, el valor que le vamos a agregar al número que queremos representar. Con 8 bits es 2 elevado a la 8 menos 1, queda 2 a la 7. 2 a la 7 es 128. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El exceso, el valor que yo voy a agregar a mi número es 128. Si yo quiero representar el número 12, es 128 más 12, que es igual a 140. 140 lo represento de manera pura, es decir, represento 140 en binario directo. No hay bidesigno, represento 140 por el método de la división. Si quieren hacerlo, si quieren prender y apagar directamente los bits, como les mostré, no hay ningún problema. Lo mismo pasa, por ejemplo, para el número 25. Yo quiero representar el número 25, es 25 más el exceso, es decir, más 128, que es igual a 153, y el número que represento es el 153. ¿Quién me responde si yo quisiera representar un número negativo? ¿Cómo me quedaría? ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera clase que nosotros solamente vamos a hacer suma? ¿No es cierto? Entonces, desde el punto de vista de hacer solamente una suma, si yo quiero representar un número negativo en exceso, ¿cómo lo haría? En decimales. Sumando un número entero positivo a uno negativo. Exacto. Lo que pasaría, por ejemplo, si yo quiero hacer menos 25, acá tendría que agregar un paréntesis más y sería menos 125 más 128. ¿Y ese valor cuánto me queda? Regla de signo, más menos. 103. ¿Cómo? 103. 103. Fíjense que el número 103 ya es menor que 128. Ya es menor que 128. Como ya es menor que 128, el dígito más significativo va a estar apagado, ¿verdad? Porque este 1 me está representando 128. Entonces, va a estar apagado y va a estar representado el número 108 a continuación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los números van a estar siempre ordenados. Si un número empieza con este 1 que está acá, me quiere decir que es un número positivo. Si empieza con un 0, es un número negativo, porque se le restó a 128. ¿Mm? El rango de representación
me viene a dar como 2 elevado a la n. Menos 2 elevado a la n menos 1 y 2 elevado a la n menos 1 más 1. Es decir, mi rango de representación vuelve a ser menos 128 a 128. Ahí está toda la parte de lo que son la representación, los límites o el rango que yo voy a tener de acuerdo a la longitud de la palabra que yo tenga. Fíjese que le muestro de lo que es el 8 hasta la palabra 64. Fíjense que los computadores hoy en día, los de 64 bits, que son los más comunes, tienen este rango de representación de la información. Estamos hablando de una palabra extremadamente grande, porque está representada como notación exponencial. Quiere decir que la coma está corrido bastantes lugares. Es un número muy grande o un número muy chico. Respecto a lo que es la representación en exceso, ¿tienen alguna duda? A mí en lo particular no me terminó de quedar claro lo del número negativo, yo el ejemplo. No sé si podría repetirlo de nuevo si te parece o no. El negativo, hace la suma. Suma menos 25 más 128. Acuérdate que vos siempre le tenés que agregar el exceso. ¿En qué va a variar tu número negativo? El signo. Pero ahí entra a jugar regla de signos de lo que vemos en matemática. Más menos, o sea, menos más es menos. Es decir, básicamente lo que vas a estar haciendo es 128 menos 25. Es solamente regla de signos, nada más. Profesora, y ¿Sí? por ejemplo, si mi número negativo es mayor a 128, ¿eso no se podría hacer? No, porque te va a quedar cero, menos 128, o vos decís un 120, un 130. Ujú. ¿Y cuánto te queda? Y después no sé qué es lo que me da fuerza. El peto. Sí, entiendo. A ver. ¿Te queda menos 2, puede ser? Sí, menos 2 queda. Entonces el número que Quedaría... No, pero te queda es un número que se... Por favor. Oye, es un número que te excede tu capacidad de representación. No puedes representarlo en menos 2. A Tu los unos te rango de van a preguntar representación. todo sobre cómo la hiciste, cómo empezó el concepto y todo eso. Pero sí, igual. Por Dios, me está por dar un... Los bocetos Por primero de la favor, página. chicos, los que están con los micrófonos abiertos. Fernández Vicente, ¿podrías mutear tu micrófono, por favor? Después de la primera parte. Sí, obvio, después de que muestren la consigna. ¿Saben qué? Creo que tampoco está bien el código matemático. Son varios. A ver, denme un segundito, a ver si así puedo.
¿Quién era el otro que tenía el micrófono abierto? Ahí parece que me deja. Los que yo veo, Silvina, es Gauna Jimena, Germán Saucedo, tienen abierto. Me aparece como... A mí ya me aparecen como silenciados. Gauna Jimena. Germán Saucedo. Sí. Ahí está. Ahí. Sí, ahí está, quedaron todos muteados. Encontré la opción. Ahí. Sí, no, pues si no es... Los que quieran hacer preguntas, habilitan sus micrófonos. Ahí te mando un mensaje, sí. Estamos. Sigamos con la clase. Ok. Ahí está. Habíamos quedado acá, en la forma de representar lo que es el exceso. Profe, una consulta ahí, volviendo al ejemplo ese que hicimos hoy de, por ejemplo, 130 más 128 daba un número negativo, un -2. Eso quiere decir que en ese caso tendríamos que cambiar la cantidad de, en vez de trabajar con 8 bits, había que trabajar con hacer el cálculo, por ejemplo, en vez de 2 a la 7 habría que hacer con 2 a la 8, digamos, así, o cómo sería. Exacto, exacto. O en caso de que, acuérdate que vos no le podés decir a la computadora cambiarme. Igual, con 8 con 8 bits vas a tener estos inconvenientes de exceso, obviamente. Vas a tener un overflow realmente, porque es un número que no se puede representar. La computadora tiene su manera de manejarlo esto. En nuestros casos sería así, como decís, en lugar de trabajar con 8 bits, trabajar con 9 bits. Y ahí vas a aumentar tu capacidad de representación y vas a poder representar el número. Porque tu exceso ya no va a ser 128. Si ponemos 9 bits, va a ser 2 a la 8. ¿De cuánto estaríamos hablando el exceso? 502, creo. Exacto. Entonces tu exceso ya va a ser más de 500. En ese caso vas a hacer menos 130 más 500, lo que te da el resultado. Y ahí sí vas a poder representar el número. El exceso va a cambiar en función de la cantidad de dígitos que ustedes tengan para, ¿cómo es? Para representar. Si tenés 9, va a ser 2 elevado a la 9 menos 1, que es igual a 8, va a ser 2 elevado a la 8, que es igual a 512. ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, ¿Sí? entonces el primer dígito todavía es el signo, ¿no? No es el signo, es el exceso que está prendido, por decirlo de una forma. Ah, ok. Fíjate que el Entonces, bit más significativo te está prendiendo el exceso. ok, ok, ok. Y cuando queremos expresar negativo, el dígito más significativo, entonces pasaría a ser cero. Exacto, así es porque está apagado. Listo. Gracias, profesor. ¿Vale? Ahí está. 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 Ahí está
Ahí teníamos lo que es toda la parte de límites y desbordamientos, de acuerdo a la cantidad de la longitud de la palabra, es lo que vamos a poder representar. ¿Mm? Acá está el Profe, cuadrito de lo que es complemento 1 y anota. complemento 2. ¿Sí? Ahora que es admin ya, ¿puede grabar la clase? Pregunta por el chat. Recording in progress. Sí, puedo grabar la clase. Gracias, profe. Dale, gracias por hacerme acordar. Ahí tenemos toda la parte de las distintas operaciones. ¿Mm? El 0, básicamente es el que me marca el centro, y después vamos a tener los que son los límites de los números representables, es decir, hasta dónde puedo representar el mínimo o el máximo rango de representación. Todo lo que se encuentra por fuera de este rango es un desbordamiento u overflow, es decir, todo lo que está por fuera del rango de representación se considera como overflow. La computadora tiene las distintas formas de resolver esos inconvenientes, pero básicamente son números que no se pueden representar. Acá está lo que es la aritmética del computador. Lo que hace es la ALU, básicamente lo que va haciendo es una sucesión de sumas mediante los distintos circuitos lógicos. Estos circuitos van a verlos ustedes más adelante, que es los circuitos combinacionales o secuenciales. Pero básicamente lo que va haciendo es, va sumando los distintos valores, es decir, el valor que ingresa de A con el valor que ingresa con B, lo que hace es sumar, realizar una operación y va obteniendo un resultado. Si, por ejemplo, sumamos 1 más 1, vamos a suponer que acá me va a dar por resultado 0, pero el C va a cargar el acarreo, va a cargar el 1. Es decir, para representar 1 más 1, yo necesito tener activado estos dos circuitos. Y así sucesivamente a medida que se van realizando las distintas operaciones. Yo le digo 1 más 1 para, más o menos para que ustedes tengan una idea básica, que hagan una idea de cómo es. Obviamente la aritmética del computador es mucho más compleja, mucho más completa que solamente sumar 2 dígitos, pero la idea es esa básicamente. Ingresan los valores, ingresa el valor de A, el valor de B, realiza la operación que tenga que hacer con ella y sale un resultado. En caso de que la operación produzca un acarreo, automáticamente se va a cargar en el siguiente circuito y fíjense que ahí ya va a ingresar lo que es el acarreo, lo que es el valor de A1 y el valor de B1. Vuelven a hacer la suma y van a obtener resultado 1 y así sucesivamente. Esto viene a ser, por ejemplo, cuando sumamos números decimales, cuando sumamos un número de 3 cifras, por ejemplo. Acá sería, utilizaríamos estos 3 circuitos para representar los 3 valores de las 3 cifras que queremos sumar. ¿Se entiende? Básicamente es un sumador, va sumando las distintas columnas. Cada uno de estos circuitos es una columna para nosotros de lo que son las representaciones de las sumas. Las distintas operaciones aritméticas que vamos a realizar es la suma binaria, que básicamente la regla de la suma establece que 0 más 0 es 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1 es 10 con acarreo de 1, y si en lugar de sumar 2 veces 1, sumo 3 veces 1, el resultado va a ser 11, o 1 más 1, con acarreo de 1. Veamos en el ejemplo. Este caso puntual es el que está representado acá abajo, en la segunda suma. 1 más 1 es 0, con acarreo de 1. 1 más 1 más 1
es igual a 1 con el acarreo de 1. O sea, 1 más 1 es 0 con acarreo de 1. Y 0 más 1 es 1. Viene acá y tengo el acarreo. Es decir, van sumando y siempre van sumando los dos primeros y van haciendo los distintos acarreos. ¿Se entiende? Esa es. Van sumando los distintos dígitos y no tiene mayor inconveniente. A ustedes lo único que tienen que saber, acordarse bien, que 1 más 1 es 0 con acarreo de 1. Nada más. La resta binaria se las presento, se las explico a modo de conocimiento. Nosotros realmente no vamos a hacer sumas en las distintas operaciones que vayamos a hacer. Solamente vamos a hacer, no vamos a hacer resta, perdón. Nosotros no vamos a hacer resta. Solamente vamos a hacer una suma y en caso de que sea una resta, lo que vamos a hacer es la operación contraria. Vamos a respetar la regla de los signos. En este caso, ¿dónde va a variar? 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 es 0. 1 menos 0 es 1. Y el inconveniente tenemos cuando tenemos 0 y le queremos sacar 1. Como no podemos, lo que tenemos es un acarreo negativo. Es decir, lo que en matemática nos decían en la primaria, le pido 1 prestado al que está al lado. ¿Se entiende? Es decir, le pido al de al lado que me preste para yo poder resolver la operación. ¿Mm? Básicamente es acá. 1 menos 1 es 0. 0 menos 1 no puedo realizar la operación. Entonces, ¿qué hago? Le pido prestado al 1 de al lado, le digo, che, préstame un valor, y este 0, el 1 le presta 1 al 0 y se transforma en 1. Entonces, 1 menos 1 es 1. Es 0, es 1. Fíjense que 0 menos 1 es 1 con un acarreo negativo. Es decir, este quedó para este lado. Este 1 vino acá, entonces 1 menos 1 es 1. Y este 1 quedó en 0, entonces 0 menos 0 es 0. Ah, profe, o sea que acarreo negativo sería cuando el que le pasa el número es el número que está por delante, digamos, a la izquierda. Exacto, Y el exacto. Es cuando y el, ac- o acarreo. al acarreo a secas, digamos, sería cuando viene del número que está atrás, no sé, algo así. Le llevas hacia adelante. Cuando te sobra Es, algo. sí, sí. El acarreo común y corriente es cuando te sobra. Cuando te sobra, vos le tenés que ir como que pateando para adelante. Esa es la suma. Y en cambio, en la resta, lo que hacemos es pedir prestado que nos den. Obviamente, como nos dieron, hay que restarle el valor al otro. Básicamente, acuérdense lo que es suma decimal. Si yo quiero, por ejemplo, restar 17 menos 8, ¿qué es lo que hago? El 8 le pongo abajo del 7, ¿no es cierto? Pero a 7 yo no les puedo restar 8. Entonces el 7 le pide al que está al lado que le preste 1. Y el 1 le da un valor, entonces me queda 17. Y 17 menos 8 sí lo puedo hacer. Y se anuló el 1. Así, más o menos para que se den una idea de cómo sería la resta. Básicamente es la misma propiedad que aplicamos a lo que es restas decimales. Como imagínense que estar haciendo esto con muchos dígitos, ceros y unos, es bastante complicado. Nosotros solamente en los prácticos lo que vamos a hacer es sumas. ¿Mm? Respetando los signos. Vamos a respetar los signos de representación, es decir, si representa un signo negativo, vamos a sumar un número positivo y un número negativo. Eso sí, no va a haber inconveniente. En este caso, lo que tenemos que hacer es sumar al minuendo, es decir, al que yo le quiero restar,
lo que le hago es sumarle el complemento del que yo le quiero sacar. Para mí es un poco más complicada porque tiene bastantes pasos, por decirlo de una forma. Lo que tenemos que ver es la cantidad de dígitos que va a tener el sustraendo. Tiene que ser menor que el minuendo. En este caso, por ejemplo, no se considera. Si el sustraendo tiene un dígito mayor, no podemos. Básicamente tiene que cumplirse la condición de que el sustraendo es menor que la del minuendo. Es decir, en caso de que sea menor, tenemos que completarlo con ceros a la izquierda. Una vez que tenemos eso, tenemos que hallar el complemento del sustraendo. Este es nuestro sustraendo, este que está acá. Hallamos su complemento y ahí recién se puede hacer la suma realmente. Es decir, lo que hacemos es sumarle el complemento del sustraendo. En la práctica es mucho más fácil. Van a ver que no van a tener mayores inconvenientes, pero básicamente lo que se hace es eliminar el 1 a la izquierda y la suma van una al lado de la otra. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es aplicar el principio aritmético de que A menos B es igual a A positivo más menos B, es decir, más el valor en negativo de B. En este caso, lo que vamos a hacer es siempre una suma. No vamos a ahorrar estructura circuital, es decir, no vamos a ahorrar parte de lo que es el circuito. Y acá tenemos dos ejemplos. Si yo quiero sumar con 3 dígitos estos dos valores, por ejemplo, más 3 más menos 1, hago la suma y fíjense que en este caso, al final lo que tengo es un acarreo. Si yo ese acarreo lo elimino, mi resultado es correcto. Es decir, esta operación es correcta. Si se elimina el acarreo, no hay mayores inconvenientes. ¿Cuál es el problema? Cuando yo quiero sumar dos números con 3 dígitos, por ejemplo, y obtengo un resultado erróneo. Fíjense que acá en este caso yo sumé dos números positivos y mi resultado es un negativo. En este caso no tiene solución y se decide que es un overflow, es decir, o un desborde. Es un número que no puede ser representado con esa cantidad de dígitos. En el caso de complemento a 1, si yo realizo la suma aritmética y al terminar de realizar la suma tengo un acarreo, lo que se hace es ese bit de acarreo se lo vuelve a sumar. Y se realiza la operación, se le suma ese bit y fíjense que en ese caso el resultado es correcto. Menos 12 más 13 es 1. Entonces, en este caso lo que se dice que en complemento a 1, lo que se hizo fue una corrección del resultado. En complemento a 2, ese bit se descarta. Si la representación que estamos teniendo es complemento a 2, este bit directamente se anula, se lo descarta y se tiene que fijar si el resultado es correcto o incorrecto. Si el resultado es incorrecto, es un acarreo y un overflow. Ahí tienen las distintas banderas o flags que se utilizan para representar lo que es el overflow o el acarreo. Básicamente el overflow siempre va a ser el resultado entre dos números que va a exceder la capacidad de representación. Sumo dos números positivos, sumo 5 más 6 y el resultado me da menos 20. Ese es un claro indicador de que es un overflow
y no se puede representar. El overflow en la suma en complemento a 1 y complemento a 2, el resultado excede la capacidad de representación de la memoria. Y ahí está lo que yo le decía, que si los sumandos tienen el mismo signo y el resultado es de signo distinto, la memoria, el resultado es incorrecto. Hasta acá llegamos hoy, chicos, con todo lo que es la parte de representación de la información, o sea, representación de los números, en lo que es punto fijo. Para la clase que viene, lo que nos queda ver es la representación de la información en punto flotante. No les quiero sobrecargar, fíjense que es poquito, son básicamente 10 filminas lo que nos faltaría ver, pero es muy distinto en la forma de representación de lo que es la parte de punto fijo. Entonces, hasta acá vemos en la clase de hoy. Yo para mañana ya le estaría subiendo lo que son los prácticos para que los vayan viendo y los que pueden ya puedan empezar a resolverlos. ¿Estamos, chicos? Nos estaríamos viendo en la semana del 25. Profe, Gracias, disculpe una profe. consulta. ¿Cómo? Una consulta. ¿Esta filmina será que usted puede subir o no sé si ya Ya lo está dijo y no? subida. Ya Ah, está bueno, todo subido en entonces, el aula 2. En el tema 2. No es documento escaneado, es un documento en Word. A ver. Profe, hay un documento en Word y un libro subido. ¿Sí? Sí. Ese es el de Morris Mano. Ah, ¿Vieron ese que yo es, les ok, di? Exacto. No les voy a decir que vayan a leer algo que yo no les estoy dando. Es el perfecto. libro de Morris Mano. El otro, el documento Word, es la explicación más explayada de las filminas. Si ustedes tienen que estudiar, estudien el documento Word. La filmina es solamente eso, filminas. Bueno, gracias, profe. Dale. ¿Listos, chicos? ¿Nos estamos viendo? Adiós, profe.